Sí, no, lo que te iba a mencionar es que ayer estaba yo en la ciudad de Iquique y me encontré con varios compañeros que habían estado cumpliendo también la tarea y que están radicados en mi ciudad. ¿Ah? Winston nos contaba que a él le tocó partir a Angola a combatir. ¿Ah? Todo ese destino de los compañeros, esta actividad internacionalista que ustedes empezaron a desarrollar, cómo se llegó a esa? Cómo partieron uno a Angola, otro a, a, a Nicaragua? Cómo fue esa decisión? ¿Cómo se toma esa decisión de que usted tiene que cumplir ahora una actividad, una labor internacionalista? Bueno, yo no sabía que había habido compañeros nuestros en Angola. O sea, yo supe de un compañero que estuvo en Nicaragua, donde tuvo una participación bastante polémica, por llamarlo de alguna manera, y él al regresar a Cuba pidió ir a Angola y fue a Angola y cumplió una labor destacada en Angola. No sé de otro compañero, no sabía, me estoy enterando ahora. Eh, en el año 75, en noviembre del 75, se produjo la independencia. El 11 de noviembre del 75 se produjo la independencia de Angola. Antes de la independencia, cuando en los últimos días, los días finales de la independencia, eh, el, el, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA, cuyo líder era Agostino Neto, pidió a Cuba apoyo porque eh, las, fuerzas, las fuerzas sudafricanas del apartheid intentaron evitar que el MPLA pudiera declarar la independencia y abortar la independencia de Angola. Hay que decir que el apartheid no solamente dominaba en Sudáfrica, sino que también en Namibia, donde también había fuerzas revolucionarias que luchaban por la independencia, comandadas por la SWAPO, por las Fuerzas Armadas del África Sudoccidental, con su líder Sam Nujoma, que falleció hace poco, por cierto. Eh, entonces, fueron los primeros combatientes internacionalistas cubanos, un grupo muy pequeño de fuerzas especiales. Se produjo la batalla de Quinfandongo en el sur de Luanda, se evitó que las fuerzas sudafricanas pudieran llegar a Luanda y eso permitió que se declarara la independencia de Angola, y al declararse la independencia de Angola, el nuevo gobierno del país solicitó ayuda a Cuba para formar sus fuerzas armadas. Entonces, esto se produjo a finales del 75. Entonces, cuando nosotros nos graduamos en las escuelas militares en el año 76, llegamos a unidades militares cubanas eh, en la que muchos oficiales estaban en Angola. Había una situación de bastante debilidad en ese sentido, porque nosotros llegamos de alguna manera, no voy a decir a llenar un vacío, porque nosotros éramos una cantidad muy pequeña en relación a la gran cantidad de combatientes oficiales internacionalistas que fueron a Angola. Y un año después, en el año 77, se cumple otra gran misión internacionalista por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, cuando el gobierno de Etiopía solicita ayuda para parar la invasión que se había producido desde Somalia en el Ogadén, en el desierto del Ogadén. Entonces, en ese momento, casi que la tarea más importante que cumplían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba eran las misiones internacionalistas, tanto en Angola como en Etiopía. Y nosotros nos fuimos imbuyendo de ese espíritu, porque, bueno, muchos de nuestros compañeros que se iban a Angola, otros regresaban, otros hablaban de lo que estaba ocurriendo allá, de cómo cumplían las misiones, de toda la experiencia que significaba, no solamente en términos combativos, en términos militares, sino que la experiencia política, la lucha internacionalista. Y, y entonces eso nos fue imbuyendo a nosotros de la necesidad, y muchos empezamos a plantear la necesidad de que ir a participar con nuestras unidades militares cubanas, participar en Angola y en Etiopía.
años después supimos que el propio Fidel había dicho que no, incluso con una de esas frases que lo hacen inmortal. Fidel dijo, no, ahora no es el momento, a ellos le va a llegar su momento. Entonces, pero sin embargo, a partir del año 77, 78, se comienza a dar un gran debate interno entre nosotros, que emergió de nosotros y que fue bastante subestimado por parte del partido hasta que un compañero de la dirección del partido, el compañero Jacinto Nazal, se interiorizó del trabajo que estábamos haciendo y nos dio todo su apoyo, y comenzaron a hacerse gestiones con los compañeros cubanos para que esta experiencia que estábamos teniendo pudiera sistematizarse en el estudio ya más específico y empezar a pensar en eso que tú decías, Hugo, en qué iba a pasar después con nosotros, hacia dónde se orientaba. Y esto se dio en el marco de una crisis que se comenzó a dar dentro de la tarea militar, ante la falta de perspectiva. No había perspectiva, no se sabía, preguntábamos en el partido, no había respuesta. Y entonces efectivamente nos veíamos interiorizados de la dinámica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas como oficiales, lo cual era un aprendizaje extraordinario, lo cual era muy motivante, a pesar que éramos jóvenes y estábamos teniendo una vida de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de muchas limitaciones, pero estábamos totalmente convencidos. Sin embargo, hubo compañeros unos que no resistieron el rigor de la vida militar, otros que decidieron que no era lo que ellos querían para su vida. Lo cierto es que empezó una deserción que cada vez se estaba haciendo masiva. En ese contexto hicimos un primer seminario en el año 1978 de debate, donde se debatieron 2 o 3 temas principales. Uno de ellos era acerca de tratar de pensar una perspectiva para nosotros, elaborar algunos elementos de base de una política militar, y algo fundamental que aprendimos que era necesario, que era conocer al enemigo, y empezamos. Se quedó pegado Sergio ahí, Hugo. Sí, Sergio quedó ahí comentando. Ahí volvió. Habían tenido algunas responsabilidades de dirección, y ellos fueron los que de alguna manera impulsaron esta idea de discutir, de debatir, y se produjo ese primer seminario en el año 78. Yo desconozco, yo era un militante de base, no tenía ninguna responsabilidad, yo era un militante de base. Yo no sé lo que pasó con ese seminario. Sé que vinieron algunos compañeros de la dirección del partido, incluso asistió 1 o 2 compañeros, salieron de Chile para participar, pero que estaban ahí en Cuba, no estaban en un lugar distinto, no los podíamos ver. Fue una participación simbólica de parte de ellos. Era para nosotros también saber que había compañeros del interior que estaban allí en Cuba y que estaban al tanto de los debates que se estaban haciendo. Pero eso no tuvo mayor continuidad, salvo, repito, en un grupo muy pequeño de compañeros que sí se abocaron en gran medida a elaborar, a escribir, a proponer, a discutir. Recuerdo de manera destacada al compañero Aníbal Maur, que ya falleció. Tuvo un rol bastante destacado en esas labores. Y bueno, nos apareció de repente esta misión internacionalista en Nicaragua. Y ahí Fidel sí dijo que esa era una tarea para nosotros. Y había ocurrido que el Partido Socialista se había dividido
entre lo que se llamaban los Altamirano y los Almeida. Y Carlos Altamirano había pasado por Cuba unas semanas antes y los compañeros militares del Partido Socialista que se quedaron con Altamirano casi que le exigieron incorporarse a una misión internacionalista. Y Altamirano habló con Fidel primero que con nadie, con ningún otro partido, y le hizo saber esta solicitud de sus militantes, y esa es la razón por la que los compañeros del Partido Socialista Altamirano fueron los primeros que llegaron a Nicaragua, porque ya contaban con una autorización política. Fidel no quiso mandar a nadie antes si no se contaba con una autorización política formal de las direcciones de los partidos. Y bueno, nos reunieron un día, estábamos en nuestras labores ordinarias dentro de la Fuerza Armada. Yo me acuerdo que yo había venido de esa noche que me citaron, yo había venido de una maniobra con tiro combativo en un polígono de combate, una cosa que fue terrible para mí porque la maniobra no la hice con mi unidad normal que yo tenía preparada y que yo mandaba, sino que me mandaron a dirigir a una unidad de reservistas que no eran artilleros, los tenía que formar y hacer, y hicimos un tiro con preparación combativa, con fuego real, y salí mal, y eso me podría haber significado una sanción. Más encima, cuando estaba dirigiendo el fuego en el puesto de mando, se me metió en el puesto de mando el general de división Sixto Batista Santana, que era el jefe de la dirección política de la Fuerza Armada y miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba, y me dijo que había pasado. Me dice, teniente, ¿qué pasó? Yo le expliqué, le dije, general, yo al mando de esta gente muy poco tiempo, no me dio tiempo de prepararlos, ellos no son artilleros, hay que prepararlos como artilleros. Y entonces me dijo, bueno, teniente, ¿qué le parece? ¿Cuánto tiempo necesita? Y yo le dije, un mes, general. Bueno, prepárese y en un mes más nos vemos aquí de nuevo. Y entonces, bueno, yo estaba frustrado, estaba golpeado, imagínense, no tenía ganas de nada. Tuve que regresar a la unidad porque además teníamos que regresar a la unidad porque teníamos un control del mando del ejército, lo cual significaba que tenía que seguir en la unidad sin poder ir a mi casa y prepararme para el control del ejército. Y una vez que terminara el control del ejército, volver al polígono, que era un polígono infernal, se llamaba Jejene, que es un mosquito gigante, eso estaba lleno de unos jejenes del tamaño que medían casi medio centímetro. Nadie me creía, yo los metí en una caja de fósforo para que me creyeran, porque nadie creía que podía haber zancudos de ese tamaño. Y cuando regreso a la unidad, bueno, había que guardar todo el armamento, los obuses, camiones, dejar todo listo en los almacenes. Voy a dar el parte al Estado Mayor, decir ya está todo guardado, todo el armamento está guardado, etcétera. Y cuando me estoy regresando a dormir, no sé, a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, me llaman urgente que me regrese al Estado Mayor. Y dije, ay, mi madre, ¿y ahora qué habrá pasado? Y me regreso y me dicen que me tengo que presentar a las 6 de la mañana en el Estado Mayor de la división porque iba a ir como árbitro en una maniobra al polígono nacional de la Fuerza Armada que queda en el oriente del país, en la provincia de Camagüey. Y le digo, pero ¿cómo ir una maniobra si estoy todo sucio, no tengo uniforme, no tengo... Bueno, anda, yo estaba en una ciudad que se llama San José de las Lajas, a 5 kilómetros de San José de las Lajas, a la 1 de la mañana, tenía que ir hasta mi casa en La Habana y regresar al Estado Mayor. Bueno, eso fue una historia que no quiero ni acordarme. Y fue muy curioso porque llegué a la casa, yo vivía con mi compañera, pero mi mamá vivía muy cerca. Fui a ver a mi mamá, que tenía muchas semanas que no la veía, y le dije, mamá, me vengo a bañar, a cambiar de ropa y me voy de nuevo porque tengo que ir a una maniobra, porque voy a Camagüey. Y una cosa insólita que no entiendo, ni ella entiende. Oye, ella sí entiende, pero me dice, tú no vas a Camagüey, tú vas a Nicaragua. Y le digo, mamá, ¿dónde sacaste eso? ¿Cómo se te puede ocurrir eso? Ella se dio cuenta.
una sabiduría extraordinaria. Y entonces, bueno, regresé y cuando llego al Estado Mayor de la división me voy encontrando con otros compañeros de otras unidades que no estaban en mi regimiento, pero que estaban en otras unidades de la división. Y ahí nos reunimos, ya la cosa empezó a ser rara y nos mandan al Estado Mayor del Ejército. Cuando llegamos al Estado Mayor del Ejército nos encontramos con otros compañeros de otras divisiones del Ejército y bueno, ahí la cosa ya estaba pareciendo todavía más extraña y nos vuelven a subir a un bus y ahí nos llevan a la academia militar de la Fuerza Armada, la Academia Máximo Gómez, y entonces ahí ya la sorpresa fue total porque ya nos encontramos con compañeros de otras unidades, nos encontramos con casi todo el contingente, pero lo más extraño es que no solamente había oficiales de las Fuerzas Armadas, sino que aparecieron oficiales del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, y entonces dijimos, no hay maniobra en Camagüey, esto es otra cosa. Ahí nos separaron a comunistas y socialistas, los socialistas nos mandaron hacia el occidente de La Habana, a una base que se llama el PETI, y a nosotros nos mandaron al oriente de La Habana a Punto Cero. Y bueno, Sergio, entonces ahí te acordaste de tu mamá. Dijiste, mi mamá tenía razón. Nos están mandando a Nicaragua, ¿no? No, todavía no. No, porque no nos dijeron nada. La orden fue muy escueta. La orden fue, ustedes, comunistas, se van en este bus, sigan al compañero Alejandro. Y los socialistas, sigan al compañero Roy, se llamaba el compañero. Y ya, esa fue ninguna otra cosa. ¿Y te acuerdas cuántos comunistas eran los que iban iban contigo, más o menos? No tengo idea. No me acuerdo. Y ahí partió. Ahí ya partieron. Ahí partimos, entonces esa reunión fue el 9 de junio de 1979. Los compañeros estos socialistas que se fueron antes llegaron el 15 de junio a Nicaragua. Y nosotros tuvimos que esperar. El comandante jefe envió a un enviado especial a Moscú a hablar con el compañero Corbalán, pero el compañero Corbalán estaba de vacaciones en Crimea. Entonces el compañero cubano tuvo que ir a Crimea a buscar al compañero Corbalán, hablar con él, mostrarle la carta que le llevaba el Fidel, esperar la respuesta, y ahí se dio otra tardanza porque la respuesta tenía que venir cifrada. Y en Crimea no había manera de cifrar, había que regresar a Moscú, a la embajada de Cuba, donde había posibilidad de cifrar. Y todo eso llevó un tiempo, y te imaginarás la ansiedad, encerrados en un cuartel. Ya ahí, como el segundo o tercer día, ya sabía que no íbamos a Nicaragua. El propio Fidel nos lo dijo. Fidel empezó a ir todos los días y varias veces al día. Nos fue explicando de qué se trataba la situación en Nicaragua, por qué íbamos. Y bueno, se empezaron a configurar los grupos. Nosotros el primer grupo que salimos, salimos el 16 de junio. El 16 de junio. Debimos habernos ido el día anterior. El plan original era irnos en un vuelo directo con armamento, con uniforme, con todo, que aterrizara directamente en Costa Rica, en el norte de Costa Rica, en la provincia de Guanacaste, fronteriza con Nicaragua, de manera que pudiéramos entrar en combate lo más pronto posible. Pero el propio Fidel, después de haberse despedido de nosotros, regresó en la noche y nos dijo, no se van a poder ir porque tenemos información de que hubo alguna filtración y es posible que estén esperando el vuelo. Así que vamos a buscar una manera distinta de ir. Esa manera distinta es que nos fuimos al día siguiente en un vuelo regular de Cubana Aviación a Panamá, y en Panamá tuvimos unas horas ahí y nos fuimos en un avión de la Fuerza Aérea Panameña que aterrizó en un potrero, en un lugar, no sabemos dónde, estaba de noche, y aterrizamos como uno ve en las películas esas, con mecheros,
que iluminaban una pista en medio del campo. Aterrizamos ahí, había un camión con lona, nos bajamos del avión, nos subimos al camión con lona, totalmente cerrada, y no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos nada. Y de repente llegaron, y cuando llegaron dijeron, están en Nicaragua. Era de madrugada, estábamos en Peñas Blancas, que era el puesto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, que había sido tomado el día anterior por el Frente Sandinista. Oye, Sergio, no puedo, bueno, en la foto que están mostrando ahí, yo sé que hay muchas personas que no en la foto esta, sino que la foto no está con Fidel, y en la salida, bueno, ahí está a Pablaza, a la izquierda. Sí. Pero esta foto, bueno, yo sé que tú reconoces a muchos de esos compañeros que están ahí, pero ahí está Pedro Marín, el médico Pedro Marín, que estuvo preso en la cárcel pública por muchos años, ¿verdad? Sí. Que el que tiene la mano tomada ahí la barbilla. ¿Me equivoco, no? Él es él, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, Pedro Marín. Pedro Marín fue, creo que el único compañero nuestro que no aceptó ingresar a la tarea militar. Él muy honestamente dijo que él quería culminar sus estudios de medicina, y así fue, se graduó, se transformó en un extraordinario cirujano, y sin embargo cuando vino la misión internacionalista y se le planteó la misión de ir a Nicaragua, aceptó inmediatamente. Entonces se incorporó a la misión internacionalista como médico militar, jugó un papel muy destacado en la guerra de liberación, pero todavía un papel mucho más destacado después del triunfo, porque Marín fue enviado a la costa del Caribe de Nicaragua, a zonas indígenas, donde están los Miskitos, los Ramas, los Sumos, pueblos indígenas, que si Nicaragua era atrasada, ahí era, no sé, la esperanza de vida en esa zona eran 35 años. Los ancianos tenían 36 años, 38 años, los ancianos. Había comunidades que tenían, yo lo conozco porque después yo trabajando en la Fuerza Aérea, me tocó llevar a los primeros médicos cubanos a las comunidades, y había, como decían los médicos cubanos, que había comunidades con, no sé, 200, 300 personas que tenían 80% de tuberculosis, 65% de malaria, 70% de enfermedades venéreas, y entonces se morían a los 30, 35 años. Y Marín fue en esa región, fue médico militar durante toda su permanencia en Nicaragua. Sí, Pedro Marín. Y después regresó a Chile, donde también cumplió misiones como médico en una clínica clandestina, hasta que fue hecho prisionero de la dictadura. Así es, ahí está Pedro. Bueno, después se fue a ejercer como médico a Antofagasta, donde hace un tiempo atrás falleció Pedro Marín. Así que, bueno, nosotros, un gran orgullo verlo ahí, tan jovencito. Ahí tendría ¿qué edad tendría Pedro? Unos 20 y algo, ¿no? Sí, he tenido, yo calculo unos 26, 25, entre 25 y 27 años, calculo. ¿Tú tenías cuando partiste a Nicaragua cuánto? ¿21, 22 años? 22. 22 años. Ya estaba con el grado de oficial ya eras teniente ya, ¿no? Ya era teniente, exacto, sí. Yo había sido ascendido a teniente el 2 de diciembre del año 78. Y después a ti, bueno, hubo un frente especial para los chilenos combatiendo en Nicaragua. Nosotros fuimos enviados al Frente Sur, bajo una concepción también elaborada por Fidel, una idea estratégica elaborada por Fidel, que se sustentaba en el estudio que él había hecho de cómo se estaba manifestando la guerra de liberación de Nicaragua. En Nicaragua, en septiembre del 78 se había producido una primera insurrección
que había fracasado porque el Frente Sandinista estaba dividido en tres tendencias. Y Cuba apoyaba a las tres tendencias, pero las apoyaba como si fueran tres organizaciones distintas, de hecho lo eran. Pero las tres organizaciones se llamaban Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Y qué es lo que hizo Somoza en el 78, en septiembre? Comenzó a golpear, porque la insurrección avanzó mucho en las ciudades. Comenzó a golpear ciudad por ciudad, y lo fue derrotando por partes. Entonces, evidentemente, en la capacidad extraordinaria de análisis militar que tenía Fidel, se dio cuenta que era clave que se actuara simultáneamente en todos los frentes. Y para actuar simultáneamente en todos los frentes era necesaria la unidad sandinista, porque había unas tendencias que eran más fuertes en unos lugares y otras tendencias que eran más fuertes en otros lugares. Entonces, convocó en La Habana a los dirigentes de las tres tendencias y les dio a conocer su punto de vista. Y eso consiguió que se produjera la unidad sandinista y la creación de una dirección nacional que se llamó Dirección Nacional Conjunta, formada con un criterio salomónico de 3 miembros de cada una de las tres tendencias, 3, 3 y 3. O sea, la Dirección Nacional Conjunta estaba formada por 9 comandantes. Y eso permitió entonces elaborar planes para una nueva ofensiva que se inició a comienzos, a finales de mayo, comienzos de junio, en el norte del país. En el caso del Frente Sur, que fue donde nos tocó combatir a nosotros, tenían una táctica que era que atacaban desde el territorio costarricense unidades militares de Nicaragua y se retiraban nuevamente del territorio costarricense. Entonces, la misión que nos planteó Fidel a nosotros fue entrar a Nicaragua, ocupar un territorio, avanzar lo más que se pudiera, pero una vez que, si no se podía seguir avanzando, ocupar una zona de defensa, un área de defensa, atrincherarse en esa área de defensa e impedir que las tropas somocistas pudieran desalojarnos de ese territorio. Fidel opinaba, y así fue, la historia le dio la razón una vez más, él dijo, Somoza no iba a permitir que una fuerza militar internacionalista, o internacional en este caso, pudiera ocupar una parte del territorio nicaragüense. Entonces iba a tratar de exterminarlo diciendo que estaba luchando en contra del comunismo internacional y requería el apoyo de todas las fuerzas para evitar, digamos, que el comunismo internacional se apoderara de Nicaragua. Hay que recordar que estamos hablando de tiempos de dictadura. Está la dictadura en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil. La mayor parte de América Latina estaba en manos de dictadura. Y bueno, eso fue lo que nosotros hicimos. Logramos avanzar y logramos ocupar un territorio de una profundidad de aproximadamente 6 o 7 kilómetros de profundidad y de ancho de unos 5 o 6 kilómetros. Es decir, logramos una zona liberada de entre 30 y 40 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y la defendimos. Hicimos trinchera, la defendimos y efectivamente el análisis posterior que se hizo fue que Somoza volcó la mayor parte de su fuerza militar, empezando por la fuerza de infantería que estaba configurada en la EBI, que era la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, que era la fuerza élite, dirigida por el propio hijo de Somoza. Y que tenía los mejores oficiales. Toda esa fuerza de la EBI fue enviada al Frente Sur. Ahí concentró toda su aviación, lo mejor de su artillería. Y eso, de alguna manera, permitió desguarnecer el resto de los frentes. Y eso hizo que
ante una orden de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de comenzar la ofensiva simultánea en todos los frentes, permitió que el Frente Sandinista desde el comienzo de junio pudiera empezar a capturar nuevas ciudades, nuevos asentamientos y fuera cada vez más acercándose a la capital. Después ya se empezaron a tomar las ciudades grandes, se tomó León, se tomó Chinandega, Estelí, Matagalpa, incluso el frente interno que operaba en Managua se tuvo que retirar en lo que se llamó el repliegue y ocupó la ciudad de Masaya, que está a 25 kilómetros al sur de Managua, y se consolidó ahí. Y esa fue la misión que nos planteó Fidel, esa fue la misión que cumplimos. Según lo que él mismo dice en su libro La Paz en Colombia, donde dedica un capítulo completo a hablar de este tema, la valoración que hace de Fidel es muy alta de la misión que nosotros cumplimos y es muy honroso que Fidel se refiriera a nosotros en esos términos en función del papel que nos correspondió jugar y la misión que se nos dio y la misión que cumplimos. Oye, Sergio, y bueno, en esa gran misión que por supuesto fue valorada y es valorada por muchos de los que conocemos la historia ahí del Frente Sur, hubo compañeros que cayeron en el combate. ¿Recuerdas algunos de ellos que tú tengas memoria de compañeros que hayan muerto ahí combatiendo en ese frente? Sí, claro, por supuesto. Ahí cayó el primer compañero nuestro que cayó ahí fue el compañero Deis Huerta, un compañero de Valparaíso. Deis era compañero mío en la unidad en Cuba. Trabajamos juntos todos esos años y fue el primer compañero que cayó. Y unos días después también cayó el compañero Edgardo Lago. También un compañero nuestro comunista también que cayó combatiendo poquitos días antes del triunfo de la revolución. Creo que el payo cayó el 16 o 17 de julio. Antes había caído en el Frente Sur, antes incluso que nosotros llegáramos, un compañero muy querido del Frente Sur, un compañero del MIR, que no llegó con nosotros. Ya él estaba exiliado en Costa Rica y ahí tomó contacto con el Frente Sandinista y se incorporó individualmente, digamos, al Frente Sur. Él se llamó Juan Cabezas Torrealba y es también un compañero nuestro chileno que cayó combatiendo allí en el Frente Sur. Creo que esos fueron los tres compañeros chilenos. A lo mejor pido disculpas si se me va alguno, pero creo que esos fueron los tres compañeros chilenos que cayeron combatiendo en el Frente Sur. Después cayeron otros compañeros combatiendo ya en la guerra con la Contra, con las bandas contrarrevolucionarias organizadas, armadas y financiadas por Estados Unidos, que muy pronto, como el año, ya incluso a finales del año 79, comenzaron a manifestarse operaciones militares de la contrarrevolución nicaragüense desde Honduras. Ahí está la foto de Juan Cabezas Torrealba, compañero muy querido en Nicaragua. Hace poco, por cierto, le hicieron un homenaje muy merecido. Y después cayeron otros compañeros, cayeron dos compañeros socialistas, me acuerdo, Rubén y Flavio se llamaban, no sé los nombres de ellos, cayeron en la costa atlántica. Murió también este compañero que estaba ahí en la foto, Cachencho, tampoco me acuerdo, creo que el apellido era Contreras, parece, no me acuerdo. También cayó, pero murió en un accidente en una carretera. Después yo salí de Nicaragua. Yo estuve en Nicaragua hasta el año 83 y después fallecieron otros compañeros, tanto en Nicaragua, hubo otros compañeros que se fueron a El Salvador, vivieron en El Salvador,
cumpliendo misión internacionalista. Ahí murió un compañero nuestro, Roberto Lira, que había sido aquel compañero odontólogo que te decía que había querido entrar a la tarea militar y le dijeron que se graduara como odontólogo. Él estuvo con nosotros en Nicaragua, jugó un papel muy destacado en la artillería antiaérea, en el Frente Sur, y después él renunció al partido, renunció a las Fuerzas Armadas, incluso se regresó a Cuba, renunció y se incorporó individualmente a las fuerzas guerrilleras en El Salvador y murió en la ofensiva del año de enero de 1981 en la zona, el departamento Santa Ana, creo que se llama, en el oriente de El Salvador. Pero ya ahí no tengo los nombres de los compañeros que cayeron, han pasado muchos años y en tanto yo no los conocía, muchos de ellos personalmente, como el caso de Deis, del Payo, de Cachencho, que sí los conocía personalmente y que formaron parte del contingente del que yo formé parte, no los retengo. Pero fueron varios compañeros que cayeron.